Pues sí, adelante. Dale, dale caña. Pues le damos caña. Digo que hablando de las prácticas, entonces vamos a centrarnos en la de las personas intersex. ¿Qué situaciones vive una persona intersex o trans o género no binario que una persona hetero no vive? ¿Qué opináis? Te estás refiriendo, Mónica, al artículo, ¿no? Mm. Sí, un poco en Sí, general, yo ¿sabes? es que no, a ver, yo me de pronto dije, uy, 16 páginas, wow. Entonces me quedo en la quinta, entonces no te puedo dar, todavía estoy ahí con la quinta, ¿no? Entonces sí que me parece un artículo de interesante, pero como es denso, estoy de acuerdo con Elena, como diciendo, bueno, vamos a ver, vamos a verlo, ¿no? Es decir, sí que me he detenido más en los vídeos, aunque me ha costado un poco, sobre todo el primero, porque no había traducción en español y me ha costado un poquito, pero claro, lo que me hace pensar es hasta qué punto, no, es decir, el poner tantos nombres, ¿no? O tanto definir si es, en este caso, como el primer vídeo que se habla de la bisexualidad ¿cómo era? Pansexualidad. Pansexualidad, Pan- ¿no? Es decir, en qué medida, ¿no? Una etiqueta puede ser útil para expresar lo que sentimos o cómo nombrar las cosas, ¿no? Es decir, me hace pensar, es decir, es necesario, es decir, nos tenemos que poner tanto la atención como para descifrarla, definirlo tanto. Entonces, no sé, me ha parecido un poco, no sé. Me hace reflexionar como que la necesidad que se tiene, ¿no? Para nombrar las cosas y también la complejidad, ¿no? Sobre todo por la evolución también de los términos, ¿no? De los términos que había en los más históricos, ¿no? La trayectoria a los actuales. Entonces, me abrumaba un poco, ¿no? Es decir, a ver por dónde estamos ahora, ¿no? Entonces Mm, me abrumaba, es como decir, necesito más tiempo, ¿no? Y en ese sentido es lo que decía antes Elena, ¿no? Yo cuando he visto lo del 30 de abril, digo, pues si son dentro de 2 días, digo, madre mía. Entonces es como, ¿lo hago por rellenarlo o lo hago con conciencia entendiendo lo que estoy escuchando? Como que se me hacía muy denso, ¿no? Y sobre todo relacionarlo con la clase anterior, ¿no? Es decir, era como decir, necesito más tiempo para poderlo también situarlo, ¿no? ujú. Vale, entonces, venga, pues empezamos por esta, la de los vídeos. ¿A ti las categorías te parece que son al final un poquito difíciles, que a lo mejor no son tan necesarias? ¿Tú no estarías tan a favor de las categorías? A ver, es que, claro, la verdad es que yo al final tuve que ver otro vídeo porque es que no llegaba, estaba todo en inglés, ¿no? Entonces la traducción era como más compleja y tuve que ponerme otro vídeo para poderlo entender, ¿no? Ujú, Y, y no sé, era como, a ver, poner un nombre me ayuda a entender mejor lo que están diciendo, ¿vale? Y realmente, es decir, es tan importante poner ese nombre, es decir, cuando realmente lo que va a primar es lo que siento, lo que voy a sentir. No sé, decir, me hacía poner esa pregunta, ¿no? Me hacía plantearme esa pregunta, ¿no? ujú. Vale. Yo personalmente, después de ver los vídeos, me di cuenta de que las etiquetas pueden tener una parte positiva, como una parte de ayuda, como también una limitación. Es un poco, yo me quedé con un poco una sensación un poco ambigua, ¿no? Porque al fin y al cabo, como ha explicado la compañera, pues las palabras nos permiten pues nombrarnos y encontrar a quienes se parecen a nosotros, pero por otro lado se pueden volver como fronteras, ¿no? Porque son términos complejos, hay complejidad en la situación. Entonces yo personalmente, por ejemplo, me identifico más con que la sexualidad y el género son fluidos. No creo que exista una manera de pensar o de sentir o de amar. Evoluciona y una cosa, un día te gusta una cosa y otro día te gusta otra. Y está bien y es lícito. ¿Qué Entonces, significa que son fluidos?
Fluido. Uf, es que a lo mejor no utiliza la mejor palabra. ¿Para ti qué significa? Para mí, fluido, para mí, ¿vale? Ujú. Libre. O sea, hoy me puede gustar una cosa y mañana me puede gustar otra. Y no me tengo por qué encasillar o enmarcar en eso en concreto. Ujú, Para vale, mí, fluido es sinónimo de libre. ujú. Pero le has puesto un nombre al final. Correcto. Correcto. Porque al final ponerle nombre a algo nos permite ponerle unas características en concreto. A ti te ayuda a verlo como algo libre, como algo sin cajas, sin, ¿no? Sin ataduras, sin. Pero lo necesitamos. El cerebro es un vago y necesita poner nombres para poder hacer categorías y poder meter ahí a las cositas o personas o lo que sea que sean similares. Yo os pregunto una cosa, el que haya diferentes nombres, que haya un vocabulario cada vez más extenso en cuanto a la diversidad sexual, ¿a quién favorece y a quién desfavorece? ¿A quién perjudica? Yo creo que favorece a esas personas como para identificarlas, ¿no? Y que sean representadas, ¿no? O sea, si existen esos nombres es porque se necesita que se visibilice, ¿no? Y que se represente, porque a lo mejor son una, que, a ver, no lo sé, pero a lo mejor una minoría y entonces pues para ser representada se le pone esa etiqueta Mm. para darle como valor o para que, no sé, Ujú, vale, perfecto. ¿Y a quién dirías que perjudica, Elena? Ya que te has lanzado a hablar. a quién perjudica. No sé. Te lo voy a decir, a las alumnas del curso que se tienen que aprender los nombres. También, por ejemplo, a ver, lo tenía en mente, pero no lo he dicho. A todas las personas que no lo conocen, que no conocen estas realidades y tienen que conocerlas. A esas personas es a las que les genera incomodidad. Pero por el mero hecho de que no lo conocemos y tenemos que aprenderlo. Y eso es incómodo. Jolín, si no lo conozco, para mí es raro, ¿no? Y fijaros que no es ni desde mm, el rechazo ni nada, sino es la incomodidad de no lo conozco. Lo nuevo genera incomodidad. Em, Victoria, como tú has dicho, hay un tipo de sexualidad que es fluida, ya sea en la orientación, ya sea en el género, ya sea. Y fíjate que también se le pone nombre. Gracias por compartirlo, por cierto, que no te lo he dicho. Pero hasta en esto, aunque diga yo no tengo etiquetas, pues también hay una etiqueta. ¿Y por qué sirve esta etiqueta? Porque cuando tú lo has dicho, estoy segura de que una parte de ti ha dicho, uy, qué alivio, me he expresado y he dicho como yo lo vivo, como yo lo siento, como yo lo pienso, ¿no? Pues para eso sirven las categorías. Y a estas personas que se incluyen dentro de las categorías es a las que les beneficia y a las personas que tenemos que aprender los nombres, pues normalmente nos genera incomodidad. Dicho esto, os dije el primer día que el primer módulo iba a ser el más denso, el de más información. Lo reitero, es donde empezamos con todos los conceptos, empezamos de cero. Ahora vamos a ir ya un poquito voy a ir siendo un poquito cada vez más buena, ¿vale? Entonces, en este segundo módulo voy a compartir pantalla y si queréis el próximo día retomamos esto de las categorías y las situaciones. Uy, si no le he dado a compartir pantalla. Las Que yo situaciones también que. pienso que quizás la etiqueta no sea el problema, sino la forma en que la usamos, ¿no? Y no sé, es decir, pienso también que sirven para quien lo necesita, es decir, y también
pienso que, claro, cada persona tiene un recorrido, ¿no? Y una forma de estar y de sentirse, ¿no? Y que a veces el poner un nombre o nominar por utilizar un nombre determinado puede ser guía, ¿no? Y ayudar a entender y conectar con otros. Puedo entenderlo desde ahí, ¿no? O quiero entenderlo desde ahí, no lo sé. Ujú, también. Ujú. Y efectivamente, dependiendo de cómo se utilice, tiene una función u otra. Ujú. La semana que viene vamos a hablar del lenguaje y de todo esto. Mm. Eh, A ver, yo quería decir una cosa, no sé si se me escucha. Sí, se te escucha. ¿Hola? Sí, sí. ¿Me escucháis? Es que no lo sé, es que voy en el coche y no sé si se me escucha. Se te oye, se te oye, se te oye bien, Vale, Agustín. vale. Con respecto al tema del etiquetado, eh, a ver, siempre va a ser complejo, porque por mucho que leas y por mucho que quieras quedarte con la historia y con la copla, son mm, tal diversidad de conceptos, porque responden a lo que tú comentas, Mónica, a realidades, ¿no? A realidades y cada persona en sí es un universo. Entonces yo me imagino que cuando las personas se han ido encontrando la una a la otra y han ido coincidiendo, incluso habrán construido conceptos que no existían, ¿no? Dentro de lo que es la comunidad, dentro del colectivo. Con lo cual, si a ellos incluso les ha sido complejo buscar un concepto o un paraguas sobre el que sentirse identificado, pues imagínate al resto. Es decir, es una cuestión bastante compleja. Yo creo que el tema del etiquetado eh, tiene más que ver con la convivencia. Es decir, si tú convives, estás en contacto, generas vínculos de confianza, te rozas con otras personas que se identifican bajo un concepto u otro, es cuando esos conceptos van a aflorar. Es decir, yo el tema de la etiqueta es algo que no me obsesiona. Es decir, yo puedo identificar a una persona dentro del colectivo de una determinada manera, puedo estar más acertado, menos acertado, incluso que alguien me diga que ella, él o ella se identifica con un determinado concepto que ni conozco. Pero, pero yo creo que la convivencia es lo que te lleva a eso, ¿no? Y después que Ujú. el tema de tú vivir bajo una etiqueta mmm, necesita de un proceso de naturalización que todavía en esta sociedad no se ha dado. Entonces hay mucha gente que a lo mejor vive, o sea, se siente identificado con una etiqueta, pero esa etiqueta no trasciende más allá de su círculo muy íntimo, muy cercano, muy cerrado. Entonces, hombre y mujer es algo que hemos utilizado desde hace miles y miles de años. Y no tenía ninguna mayor connotación, ni tenía, hombre, según qué momento histórico, ¿no? Pero, pero que el tema del etiquetado, que ya te digo, es decir, yo coincido con la compañera, con Victoria, de que somos personas, que vivimos y convivimos y compartimos, y a través de ese vivir, convivir y compartir es cuando, bueno, pues yo me puedo identificar como hombre heterosexual y tal, y habrá ahí alguien que no, a lo mejor no tiene necesidad de eso. No sé, o sea, yo lo veo más, no hay que obsesionarse. Lo que vengo a decir es que nadie es un experto en etiquetas, ¿vale? Incluso los expertos en etiquetas también se equivocan, ¿vale? Porque yo lo he visto. Es decir, gente que ahí dice, ah, entonces tú eres tal, y con unos ojos pláticos diciendo, no sé de dónde te saca eso. Cosa que yo tampoco hubiera hecho, porque yo no voy por ahí etiquetando a la gente. No lo sé. Yo creo que es más la convivencia que otra cosa. Vale. Sí, efectivamente, el sentimiento de pertenencia, ¿no? que tienes cuando ves a un igual que se define igual que tú, pues está ahí ese sentimiento. Entonces, sí, influye mucho en la convivencia y el compartir y genera mucho alivio el no sentirte solo o sola o sole en el mundo y decir soy la única persona así. En ese sentido, las etiquetas, claro, ayudan muchísimo. No hay que obsesionarse con nada, Agustín, en la vida. Mejor las obsesiones dejarlas fuera.
Y con las etiquetas tampoco. Un poco igual que decíamos el otro día, no es cuestión de hablar con una persona y ni preguntarle por su sexualidad, ni por con qué se identifica, ni nada, sino que al final conocer estas etiquetas, conocer estas terminologías, lo que nos hace es acercarnos a ellas, sin obsesiones. Pero vamos, que para esto y para nada en la vida, mejor no obsesiones. Em, ¿Queréis añadir algo más? Tomaré esto como un no. Venga, pues vamos a seguir un poquito. ¿Veis la pantalla, verdad? Sí, Perfecto, gracias. yo sí la veo. Vale, pues mirad, este vídeo lo he visto este fin de Nos semana. llega un aviso por sobredosis. Y yo ya imagino, alguien tira por la calle como de costumbre, pero esta vez era muy distinto. Del centro coordinador nos dicen, la droga que ha tomado el chico se llama alfa. Nos montamos en la ambulancia, las sirenas a tope, y cuando llegamos, sorprendentemente, era en una zona súper buena de Murcia. Y cuando tocamos al timbre, a la misma vez salió un chico que tenía pinta rarísima, iba súper descolocado, drogadísimo, como huyendo de nosotros. Entramos y vemos a un chico tirado completamente en el sofá, sin apenas poder hablar, y que cuando miro a la mesa veo marihuana, pastillas y un polvo súper raro, no tengo ni idea de lo que es. Y el acompañaba al chico, se me queda mirando, viene deprisa y lo esconde todo. Y me dijeron, estábamos en una sesión de chill, era solo fiesta, pero no era solo fiesta, llevaban más de 24 horas teniendo sexo y drogándose sin parar. Y nos dice, se llama algo, lo utilizamos para ponernos cachondos y tener sexo, para tener sexo durante días enteros. Y en ese momento me meto al móvil, accedo a su historial y veo que ha estado ingresado varias veces en la UCI a punto de morir por lo mismo. Y aún así se juega la vida otra vez. Tenía miedo, y no solo por lo que le estaba pasando, tenía miedo a que lo juzgáramos. Y no era un desconocido. Era un chico joven, en una casa bonita, podía ser tu primo, podía ser tu hermano, y tenía un vacío enorme. Y ese vacío no se llena ni con drogas ni con sexo. Se llama Ken Sex. Para detrás hay ansiedad, soledad, vacío y culpa. Pasa más de lo que imagináis. Y si no lo hablamos, se acaba repitiendo. Comparte para visibilizar, porque entender también es cuidar. ¿Conocéis el chemsex? Yo personalmente no, me acabo de enterar de lo que es. Vale, pues es una práctica que está cogiendo mucha fuerza desde hace ya unos años entre hombres homosexuales que, como ha dicho la chica, lo que hacen es drogarse muchísimo y tener relaciones sexuales drogadísimos. Bien, os pongo este vídeo, bueno, esto es una definición muy somera de lo que es, ¿no? Pero os pongo este vídeo porque en el módulo de hoy hablamos de la vulnerabilidad en el colectivo LGTBIQ+. Y a mí el chemsex me parece un ejemplo de vulnerabilidad. Pero bueno, esto es empezar un poco la casa por el tejado. Vamos a empezar por el principio. La heteronorma y el cisnormativismo. Sabemos ya por el módulo anterior lo que significa hetero, lo que significa cis. Bien, pues hetero y cisnormativismo sería todo lo que tenga que ver con las normas que mantienen que lo normal, valga la redundancia, es la heterosexualidad como orientación sexual y el género cis, o sea, yo me identifico con el sexo biológico con el que he nacido, sería lo normal. ¿Hasta aquí todas de acuerdo? Como Sí. repaso general. Ok, perfecto. Sí. Bien, ¿qué pasa? Que tanto uno como otro son estructuras sociales que lo que hacen es jerarquizar las identidades y las expresiones de género. ¿Por qué? Porque si yo pongo unas como normales, dejo todas las demás como no normales, ¿no? Entonces, ¿esto qué es lo que hace? Genera fenómenos de exclusión y marginación en quienes no se ajustan a la norma, ¿no? Y normalmente, tanto uno como otro se basan en el binarismo
de género, lo que veíamos el último día. Si alguien se pierde, por favor que me lo diga, que son a lo mejor términos, son muchos términos. Como decía, se basan en el binarismo de género, la monogamia y la familia, ¿no? Esto sería como la tradición que se va pasando de generación en generación. Em, ¿Cómo se va pasando esto de generación en generación? No es que se diga directamente, bueno, pues si quieres ser normal tienes que tener hijos, casarte y no, esto se va perpetuando a través de los diferentes agentes sociales, de manera implícita, ¿no? Y nos empapamos de esto por todos lados, tanto por la familia, lo que nos transmite, los medios de comunicación, la educación, todo. Claro, ¿qué pasa? Que esto coloca a las personas heterosexuales y a las personas cisgénero en ciertos privilegios, porque al final es lo que se visibiliza, ¿no? Lo normal. Y aunque la legislación haya avanzado y, por ejemplo, el matrimonio homosexual esté aprobado en España desde 2005, socialmente a lo mejor vamos por otro lado, ¿no? Vale. Mm, entonces, ¿qué ocurre? Que se queda, como decía, se quedan fuera de lo normal todo lo que no sean personas heterosexuales, cisnormativas, entonces esto deja fuera y patologiza, gracias, a personas trans, no binarias o de género no conforme, ¿no? ¿Cómo llegamos a estos fenómenos de exclusión sin que sean explícitos? Pues a través del lenguaje. Por ejemplo, si vemos el uso incorrecto de pronombres o géneros, hemos visto un montón de ejemplos en la Asamblea de Madrid con cómo se dirigen a Carla Antonelli, ¿no? En masculino. O en el sistema educativo, donde la reproducción deja fuera otra, deja fuera otra posibilidad de sexos que no sean el masculino y el femenino, etcétera, ¿no? En otros ejemplos. Y como decía, estos términos se refuerzan mutuamente, ¿no? Porque normalmente lo que nos venden como idea de felicidad, como el kit para ser feliz, es esto, ¿no? El casarte, tener hijos, tener una casa, ¿no? ¿Qué quieres tú de mayor? Bueno, pues lo normal, pues casarme, tener hijos, tener mi propia casa, ¿no? Pues lo normal. Fijaros que esta frase así, desde la más absoluta inocencia, pues perpetúa el dejar fuera las diferentes realidades que se salen de la norma, ¿no? Como os decía, esto no es explícito, esto es implícito, algunas veces un poco más explícito. Fijaros en un anuncio de Colonia, siempre me han alucinado los anuncios de Colonia. ¿A quién se le ocurre hacer estos anuncios de Colonia donde sale tanta gente semidesnuda y con actitudes tan sexuales? ¿Dónde está ahí la Colonia? Bueno, en fin. Pero son al final un hombre encima de una mujer, ¿no? Transmitiendo valores heterosexuales. Y no sé si recordáis este anuncio de Hazte Oír de hace unos años por Madrid, este es un poco más explícito. Los niños tienen pene, las niñas tienen vulva, que no te engañen. Esto fue una campaña muy sonada, no sé si lo recordáis. Si podéis hablar por el micrófono, os lo agradezco Sí, porque no yo veo lo, chat. yo lo recuerdo, sí. Gracias. Pues esto es lo que os decía, esto es lo que perpetúa que tanto lo heterosexual como lo cis, el género cis, sea lo normativo, ¿no? Bien, hablemos un poquito de los derechos y la evolución histórica que han tenido los derechos LGTBIQ+. Ya hablamos el otro día que antes de la colonización y las diferentes religiones había una concepción mucho más abierta de la sexualidad y a raíz de las religiones empezaron los procesos de exclusión, criminalización, de lucha. Em,
También hablamos de que en el siglo XX empezaron a reivindicar ya sus derechos las personas del colectivo y especialmente el 28 de junio del 69, a raíz de los disturbios de Stonewall, empezó todo el movimiento reivindicativo de los derechos LGTBI. Por cierto, hago una cuña. Hay un documento nuevo en el módulo 2 con fechas reivindicativas. Y os lanzo una pregunta. ¿Alguien sabe qué día fue el domingo pasado? ¿Qué tiene que ver con el colectivo? No. No. Fue el Día de la Visibilidad Intersex. Y os he puesto este documento en la plataforma porque conocer las fechas también nos acerca al colectivo. Imaginaros que estáis en vuestro puesto de trabajo y tenéis en el calendario marcado este día y llega una persona intersex, diría, anda, pues esa persona está sensibilizada, a lo mejor no lo pensaría, ¿eh? ¿No? Pero que tendría como este acercamiento a vosotras si ve este día marcado en el calendario. Entonces, un poco con la idea de seguir co-creando con vosotras, he puesto este documento con 3 fechas nada más, para que si vais viendo fechas, las vayamos poniendo ahí todas juntas, ¿vale? Está en el módulo 2. Y gracias por las aportaciones que habéis hecho de películas. Seguid poniendo también, porfi, si os apetece, que siga creciendo este documento también. Bueno, sigo, que me lío. Entonces, lo- los derechos del ¿Sí? colectivo. Los derechos del colectivo, a partir de la década de los 70, Suecia fue el primer país donde las personas trans podían acceder legalmente a la reasignación de género en el 72. En 2001, Países Bajos fue el primer país en legalizar el matrimonio igualitario. Por cierto, España fue el tercero, que ni tan mal, fuimos ahí. Y Argentina en 2012, el primer país en permitir el cambio de nombre y género en documentos sin necesidad de intervenciones quirúrgicas. Esto así un poco en general. ¿Qué pasa? Que esto no es igual en todo el mundo, ¿no? Hay más de 60 países donde la homosexualidad sigue siendo un crimen, en algunos de ellos está penado con la muerte. Y además hemos de tener también en cuenta que pese a que a nivel legal hay bastantes avances, hay otros discursos que están cogiendo fuerza que van en contra de estos avances en la diversidad, ¿no? Bien, ¿cómo estamos en España?
Bueno, este supuestamente es el primer matrimonio homosexual de España. Fijaros que aquí a mí lo que me llama la atención es que dice este hombre, llevamos 30 años de relación. La democracia volvió en el 78. O sea que por números, esta pareja de hombres iniciaron su relación cuando todavía incluso era peligroso para ellos. Me llamó mucho la atención este dato. Vamos a ver otro vídeo. Mónica, los vídeos no tienen audio, No se ¿cierto? oye. No se oye nada. No me digas. Ay, ¿no se oye nada? No. ¿No habéis visto nada del vídeo del matrimonio? O sea, Lo de no se que la oye. iglesia ha ido a perder clientes, eso sí se ha Sí, oído. sí. Y el No resto hacía no. falta escuchar nada, solo con las expresiones, pero no Y se oía dice, nada. este, bueno, al menos tiene los subtítulos, vale. Cuando compartes pantalla puedes activar la opción de sonido. Ay, perdona, madre mía. Venga, que Suele el próximo pasar. día lo haré bien. Voy a dejar de compartir y vuelvo a hacer, ¿vale? Perdonadme. Exactamente. Bueno, yo avisé de que se me daba mal esto. Hay una opción a la derecha que pone opciones para compartir, compartir sonido. Le clicas ahí y entonces te lo dará. Mm. Me parece que ahora sí. Perdonad, ¿eh? Nada. Fallos del directo. Reconoce la voluntad de la persona como único Ahora requisito sí. para cambiar Ahora su sí. sexo en el registro, siempre que sea a partir de los 16 años. La que es considerada una de las leyes estrella del Ministerio de Igualdad pone el foco en eliminar la hormonación obligatoria y las evaluaciones psicológicas y médicas como requisito. Vamos por partes. En primer lugar, los menores de 12 años no podrán cambiar su sexo en el registro, pero sí su nombre en el DNI. Las personas entre 12 y 14 años necesitarán una autorización judicial para cambiar su sexo en el registro. De igual manera, los que tengan entre 14 y 16 años podrán también cambiarlo, pero siempre acompañados por sus padres o tutores legales. El cambio se hará en dos fases. En primer lugar, la persona deberá rellenar un formulario solicitando el cambio. Después de esto y en un plazo de 3 meses, la persona interesada comparecerá para ratificar su decisión. Los hombres que cambien de sexo no evitarán las condenas que puedan tener por violencia machista, puesto que se mantendrán las obligaciones jurídicas que las personas tuvieran antes de modificar su sexo. Otras medidas son la prohibición de las terapias de conversión, cuyo objetivo es modificar la identidad u orientación sexual y la expresión de género. Por otra parte, la modificación genital a las personas intersex queda prohibida a los menores de 12 años a no ser que las indicaciones médicas lo exijan. Y las personas entre 12 y 16 años podrán hacerlo solo si lo solicita el menor y es considerada una decisión madura. ¿Y vosotros qué opináis sobre esta nueva ley? Vale. Estos son los dos grandes avances que hemos tenido en España en cuanto a las leyes. Y fijaros que
Que decía yo antes que los dos hombres que se habían casado en el 2007, me parece que era que se casaron, venían de aquí, que durante el franquismo, en el 54 se impuso la ley de vagos y maleantes, en el que se incluyó a los homosexuales para poder perseguirlos. Y en el 70, la ley de peligrosidad y rehabilitación social, donde se criminalizaba la orientación sexual no heterosexual, ¿no? Aludiendo a argumentos médicos, morales y así. ¿Qué dio esto a que muchos hombres homosexuales fueran internados en centros, ¿no? O encarcelados y bueno, y de todo? En el 78 se aprobó la Constitución, ya lo sabemos, y en el 79 se despenalizó la homosexualidad. Y fue ya en el 80-90 cuando surgieron los primeros colectivos organizados en España. ¿Qué pasó? Que en los 80, con el auge del VIH, como muchos hombres homosexuales tenían VIH, pues volvieron a estigmatizarse de nuevo a los hombres homosexuales. Y de ahí ya saltamos a por lo que empezábamos, ¿no? El matrimonio homosexual y la ley trans. Fijaros que el recorrido es cortísimo. Hay escasamente 50 años entre una cosa y otra, no entre la ley trans y la ley de vagos y maleantes, pero de ser ilegal y ser perseguido al día de hoy es que no ha pasado prácticamente nada. Mis padres vivieron el franquismo, seguramente los vuestros también. Y de padres a hijos no se olvida todo esto. Eso está ahí como pozo y ya no solo de padres a hijos, eso está ahí en la sociedad calando todavía a día de hoy. Y es que el recorrido es cortísimo, no han pasado ni 50 años. ¿Qué creéis? ¿Creéis que en la actualidad el colectivo LGTBI disfruta realmente de estos derechos, del matrimonio homosexual, de la ley trans? Yo creo que sí. ¿En qué te basas, Mercedes? Tengo amigos homosexuales casados, un primo de aquí, dos amigos de mi hija que lo viven con normalidad. No sé, en comparación con el 70, creo que sí que ha avanzado mucho. Ujú. Vale, fenomenal. Ujú. Efectivamente, hay gente que no ha vivido tan cercano el franquismo y toda la persecución. Fijaros, yo conozco casos de gente que en cuanto salió que iban a aprobar el matrimonio homosexual, dijo, vamos a casarnos, que no sabemos lo que va a durar esto. A mí esto me parece un disfrutar a medias, porque vamos a casarnos, que no sabemos cuánto va a durar, no es lo mismo que vamos a casarnos, que es la ilusión de mi vida, ¿no? Que es un poco así como el mito romántico que tenemos metido a fuego gracias a Hollywood. Pero bueno, sí que es verdad que hay gente que no lo hace tanto desde el miedo, sino desde el disfrute. Yo, de todas formas, quería dejarlo ahí, porque como lo que quiero es que reflexionéis, es mi objetivo en este curso, os lo dejo un poco ahí. Vale, hablemos ahora un poco de los manuales diagnósticos. El DSM, que es el manual diagnóstico por excelencia de los psicólogos, en su primera versión, en el 52, y en la segunda, afirmaba que la homosexualidad era un trastorno mental. El DSM, que era el manual diagnóstico de salud mental por excelencia, y que la diversidad sexual era una desviación patológica. Esto en el 52 y en el 68. En el 73 decidieron eliminar la homosexualidad de la lista de trastornos mentales. En su tercera versión, en el DSM-3, en el 80, sacaron el diagnóstico de trastorno de identidad de género. Claro, trastorno, que esto ya habla de enfermedad solo por el nombre. Y en el DSM-5, que esto es ayer prácticamente, que es en 2013, modifica el término de disforia de género.
¿Qué significa esto? Que ya no lo identifican como un trastorno de la identidad, sino como un malestar que genera el identificarse con un género distinto del sexo. En la versión revisada de este DSM, del 5, perdón, la orientación sexual es vista como variaciones normales de la sexualidad humana, ya no es un trastorno mental ni una desviación, y la identidad de género o disforia de género es atendida por el malestar que causa la incongruencia y no tanto como algo a tratar. Esto en cuanto al DSM. La CIE-10, que es el manual diagnóstico de la Organización Mundial de la Salud, también de salud mental, va un poco en el mismo recorrido, a lo mejor con alguna variación en cuanto a años. En el 92 considera la homosexualidad como un trastorno sexual. En el 19 considera la orientación sexual como una variación natural de la sexualidad humana. Pero fijaros que es que esto es ayer. Y la identidad de género como incongruencia de género, sacándolo de los trastornos mentales. ¿Por qué os cuento todo esto? Porque, como os digo, el recorrido, igual que en las leyes, en la salud mental el recorrido es cortísimo, cortísimo. Fijaros que hasta hace 20, 25, 27 años, todo esto era una enfermedad mental, la orientación sexual, la identidad sexual. Entonces, si esto era una enfermedad mental considerada por los manuales diagnósticos, por excelencia, por la Organización Mundial de la Salud, a nivel social, ¿qué tenemos? Y a día de hoy todavía hay incongruencias en cuanto a la intervención psicológica se refiere. Yo os conté el primer día que yo soy psicóloga y sexóloga. Yo cuando estudié el máster de sexología, la asexualidad es tratada en este máster que yo hice, hay otros que no, como una enfermedad a tratar. No lo llamaban enfermedad, pero sí que daban un tratamiento. O sea que, aunque es un máster que yo hice hace poco, todavía esto sigue pesando, sigue estando aquí este pozo de todo lo que hace 4 días era considerado una enfermedad mental. Bien, ¿a dónde nos ha llevado todo esto? La asociación No es Terapia lucha contra esas terapias de conversión de homosexuales. Estamos en el año 2025, vivimos además en uno de los países con más derechos, que más respeta esos derechos para el colectivo LGTBI. ¿Cómo es posible que siga habiendo terapias de conversión de homosexuales y que algunas parroquias lo acojan? Las terapias de conversión en España llevan prohibidas en 7 comunidades autónomas desde 2016, empezando con la Comunidad de Madrid, hasta que en 2023 se aprobó la ley trans, que las prohíbe en todo el territorio nacional y las somete a un régimen administrativo sancionador con penas de multa. En la última década, habiendo estas prohibiciones, no se han ni investigado estos hechos a pesar de las denuncias que venimos interponiendo desde la asociación, ni se ha sancionado a nadie. Ese doble paradigma de tenemos un marco regulador muy garantista, pero en la práctica este marco no se aplica, entonces esta gente puede campar a sus anchas y hacer lo que quiera. Saúl, tú te has infiltrado en 3 de estas charlas en iglesias. ¿Qué es lo que te encontraste y lo que más te sorprendió? A mí lo que más me sorprendió fue el perfil de los asistentes, la verdad, y la cantidad de asistentes. El 27 de junio de 2023, en la parroquia de San Ildefonso, ¿En Madrid? En Madrid había unas 120 personas, muchas de ellas gente joven y sobre todo mujeres de mediana edad que estaban allí. La otra cosa que me sorprendió más fue los términos. Estos eventos funcionan de la siguiente forma. Hay una misa, una adoración al Santísimo y después son los testimonios de los transformados, de los ex-homosexuales transformados. Comienza con una breve presentación del párroco que acoge, alabando la iniciativa y diciendo que es una iniciativa importante para romper con los dictados de la ideología de género y que es importante que homosexuales o que personas del colectivo LGTBI que no quieran vivir la vida gay los escuchen para que vean que hay otras formas de vivir su vida. Presentan una visión horrible, se refieren a sus experiencias como hombres homosexuales como tremendamente infelices, indican que terminaron en el trabajo sexual, en la prostitución, hablan de que tenían un consumo de drogas constante, de promiscuidad, es decir, plantean que si tú eres gay, la vida que te toca es esa, una vida marcada el infierno. Por la violencia, el infierno, justo, es que además utilizan la palabra infierno muchas veces para referirse a eso. Saúl, ¿qué es lo que proponen exactamente para
dejar de vivir la vida gay? Lo que se propone desde el apostolado Transformados, muy resumidamente, son 3 cosas: castidad y abstinencia de por vida. Número 2, para apoyarte y evitar caer en esta tentación, tienes que llevar a cabo una práctica de ritos religiosos y litúrgicos diarios. Lectura de la Biblia diaria, rezo del Santo Rosario diario, asistencia a misa con toda la asiduidad posible y con confesión de los pecados. Y número 3, sanación de las heridas interiores que habrían generado la homosexualidad. Porque ellos plantean que la homosexualidad no es natural, sino que es fruto de distintos traumas en el desarrollo de la persona. Además decían, y es que hay muchos que no se acuerdan, porque claro, el trauma se olvida, pero una vez que tú indagas en estas heridas, te das cuenta de que fuiste abusado, de que tu padre te pegaba, de que tu madre te sobreprotegía y te hizo femenino. Si tú haces estas 3 cosas, lo que te dicen es que aparece Dios y Jesucristo y con su amor te colma tu deseo hacia otros hombres, y que eventualmente, si te mantienes en estas prácticas, puede hacer brotar en ti la vocación al matrimonio heterosexual. Estas parroquias lo que hacen es acoger esas charlas y luego ya se les deriva a otros centros para recibir la terapia. Justo, esa es nuestra tesis, que realmente estos eventos son unos eventos de promoción para captar, además la captación es clara, y luego dejar la puerta abierta para que el que quiera cruzarla, porque tenga homofobia interiorizada, porque su familia no le acepte, incluso para que padres de personas LGTBI, de menores de edad, lo escuchen y digan, ¿qué hay esto para nuestro niño? Que igual puede volver a ser normal. Después de esta denuncia tan detallada, ¿tenéis constancia de si siguen llevando a cabo cursos y terapias de este tipo? Varios de los denunciados han sacado hilos en Twitter o han hecho entrevistas justificando la pertinencia de estos eventos, porque en la casa del Señor hay que comunicar la verdad, y esto es verdad, según decían ellos, y además dicen que no se les puede sancionar por terapia de conversión porque ellos no ofrecen ningún tratamiento médico ni farmacológico. El problema es que el concepto de terapia de conversión en el derecho internacional de los derechos humanos abarca también, es que son terapias de conversión no solo los enfoques médicos o los enfoques psicoterapéuticos, sino también los enfoques religiosos. Entonces, por mucho que digan que no se da la medicación a nadie, no implica que su conducta sea lícita. Saúl, tú además de presidente de la asociación Nos Terapia, eres abogado, eres un gran experto en la materia. Recuerdo uno de tus libros, Ni enfermos ni pecadores, trata precisamente sobre las terapias. ¿Qué consecuencia tienen en una persona? Reportan unas consecuencias catastróficas: aumento de ideación suicida, tentativas autolíticas, desarrollo de conductas de riesgo, prácticas sexuales de riesgo como contraposición a la coacción a la que te someten en el marco de estas prácticas. Se reportan cuadros ansiosos depresivos, en situaciones de estrés postraumático después de haber estado ahí. También tiene un impacto muy fuerte a nivel religioso y de fe. Todas las víctimas de terapia de conversión indican que su fe, su vinculación con Dios y con la comunidad religiosa en la que estaban se ve fuertemente lesionada, lo que también tiene un impacto muy claro en el bienestar de las víctimas. ¿Crees que gracias a las pruebas que habéis presentado puede ser el principio del fin? Estamos trabajando para que se modifique el Código Penal y se castigue con penas de prisión como un delito la práctica de terapias de conversión, igual que se hace en Francia, igual que se hace en Portugal, igual que se hace en una cuarentena de jurisdicciones en todo el mundo, y que se reconozca la condición de víctima del delito, porque tú solo eres víctima si hay un delito. Si hay una infracción administrativa, tú no eres víctima. Entonces, intento ser positivo y pensar que nuestros legisladores y los diputados que están en el Congreso en las próximas semanas registrarán la proposición de modificación del Código Penal para criminalizar las terapias de conversión, y que eso nos permitirá conseguir erradicarlas de una vez. Saúl, gracias por habernos atendido. Ha sido... Bueno, esto es un vídeo de ahora. Y es que la psicología en este sentido pues ha hecho mucho daño. Ha hecho mucho daño porque ha legitimado el tratar a las personas del colectivo como enfermos mentales, ¿no? Y ha hecho, bueno, auténticas barbaridades como tratamientos. ¿Qué ocurre? Que todo esto, pues desgraciadamente no es tanto del pasado, ¿no? Al menos la psicología ha seguido evolucionando. Hay una rama ahora que es la terapia afirmativa LGTBIQ+, que nace justo como un cambio de paradigma en todo esto, ¿no? Y su objetivo es pues, atender las necesidades y problemáticas de las personas del colectivo,
familiarizar a los profesionales de la salud mental con experiencias de las personas del colectivo, reconocer las dificultades que enfrentan, reconocer las consecuencias de la discriminación, la Pues lo que estigmatización, te refieres, ¿no? A la un exclusión instituto social. educativo. eh, Y luego, por otro lado, en la atención a personas del colectivo, pues dándole herramientas prácticas, estratégicas que le permitan afrontar pues, estas situaciones, ¿no? Y superar los desafíos que tienen por el hecho de pertenecer al colectivo, que ahora vamos a ver cuáles son. También el fortalecer a estas personas de redes de apoyo, el promocionar su identidad, la construcción de su identidad, el que sean más resilientes, que tengan más autoestima. Y como os decía, pues un poco contrarrestar los efectos de la discriminación y todo el estigma asociado al colectivo. Y vosotros pensaréis, bueno, si yo no soy psicóloga, ¿qué hago yo? Os pregunto, ¿qué hacéis si no sois psicólogas? Pues el colectivo tendrá gente que apoye, especialistas. ¿Lo puedes repetir, Mercedes, que no te he entendido? Es que, en caso, el colectivo, no sé, las asociaciones tendrán su gente, ¿no? Que sí que pueda prestarles apoyo de psicólogo. Claro, yo pregunto, ¿qué hacéis vosotras como personitas? Si no sois psicólogas, ¿qué hacéis? Hablen vosotros. Ujú, Yo creo que escuchamos, ¿no? ujú, Es perfecto. que estar ahí, escuchar es una de las claves fundamentales. Lo que pasa es que tampoco, yo creo que no se da mucho el tema de que se abra, ¿no? Y crear espacios para poder expresar cómo se llega, ¿no? O cómo te puedes compartir una situación que te incomoda o que te está haciendo mal, ¿no? Es decir, porque normalmente, es decir, siempre hay una tendencia a guardarlo, ¿no? O dejarte para ti es muy complicado, es decir, ahora cada vez más se expresa y se puede trabajar más, ¿no? Pero es como que también hay mucho sufrimiento, ¿no? Y entonces no se comparte tan fácilmente. Entonces, cuando se abre, yo creo que no siendo profesionales de la psicología, sí que escuchamos, ¿no? Y podemos orientar. Ujú, Y sí que es cierto que tú decías que la psicología no ha ayudado mucho, pero también hay corrientes de psicología que depende de dónde se haya trabajado, si es conductual o una corriente más humanista o tal, pues también hay un tema de identidad que puede trabajarse de cualquier corriente psicológica, ¿no? Es decir, como cualquier persona que tenga un problema de identidad, de violencia, de apego o de creación de vínculos. O sea, sí que es más especializado, igual que hay especializaciones que trabajas más el tema del duelo o el trauma, pero desde la parte de que tú tienes algo que hay que te incomoda, como personas que estamos, podemos estar cercanas a unas posibles situaciones, es escuchar. Yo pienso que, y bueno, yo en mi parte más personal y profesional es lo que he hecho, ¿no? ujú. 100% de acuerdo, porque solo escuchar ya va a hacer que la otra persona sienta un alivio tremendo y es que es casi que el 90% de lo que podemos hacer. O sea que sí, 100% de acuerdo, escuchar es la mejor respuesta siempre. Y, y además, ya no solo escucharnos, sino que estáis aquí, estáis empapándoos de las diferentes realidades, estáis intentando comprender para poder empatizar. Todo esto va a hacer, como os decía el primer día, que unas antenas que a lo mejor teníais medio levantadas se levanten del todo en todo lo que tenga que ver con el colectivo. Ya no solo de identificar que esto era el primer módulo, sino también hoy, o sea, en el módulo de esta semana vamos a ver las situaciones de vulnerabilidad. Ahora vais a estar más atentas a esto. En el módulo de la semana que viene a lo mejor estáis más atentas a las situaciones de exclusión. O sea, todo esto os va a acercar a las personas y esto se va a notar. Entonces,
aunque no habléis, aunque no hagáis una intervención psicológica, vais a hacer mucho. Fíjate, solo con escuchar ya vais a hacer como el 90%. Así que vais a hacer mucho, mucho. Em, ¿Queréis que hagamos una pequeña pausa o seguimos del tirón? Porque el otro día nos quedamos charlando. Por mí podemos seguir. Pues lo que diga María Ángeles. Venga, pues seguimos entonces. No hay pausa. Vale, vamos a hablar de la aceptación de la sexualidad, ¿vale? Y fijaros que dentro de la aceptación de la sexualidad hay diferentes modelos, ¿vale? Yo voy a presentar aquí 4 modelos. 2 de ellos son lineales, que son los 2 que veis a la izquierda, y otros 2 de ellos no son lineales. Pero antes de verlo, vamos a ver un vídeo. And by the title of this video, you guys probably understand what we're going to be talking about. Yeah. And I think with this new year, we want to come back to YouTube. We've taken some time off, and we want to come back as authentic as possible. And we just want to give you guys everything and say everything that we want to say. With all that said, I think something that we both want to share and have wanted to share for a really long time is the fact that I'm gay. And I'm gay too. Moving forward from that, before this video is put out there, there's one more person that we have to tell. One more person that we need to come out to. Yeah, we've come out to our entire family except for our dad. So we decided that in this video we're gonna call him, and since he's back in Ohio, we can't really meet him face to face. We're gonna let him know that we're gay. Oh my god. And pass out. I know, I really feel sick. Alright, we just have to do it. Okay, just call. Hit the button. Just hit the button. Hit the button. No, for real. Hit the button. You call. No speaker. Oh my god. Hey. Hey, what are you doing? You're painting? You're painting. Oh, man. Not much. Well, basically we wanted to call you because, there's gonna be Are you still there? Yeah. I can't hear you. Yeah, sorry. Alright. There's hold on. Alright. Hold on one second. I know. Basically, there's gonna be some stuff coming out on YouTube soon, and we just wanted to call and talk to you about it before. Well, I mean, I don't really know how else to put it, but I'm gay, and Austin is too, and we just wanted to call and tell you.
because I just didn't want you to find it out for you too and stuff, and I just wanted to be able to have that conversation because I feel like we're close enough, and I finally feel like I'm at that point now to be able to tell you, and I just want to be able to have you like behind us 100%. Like I just don't want you to like not love us anymore or anything like that. Yeah. Mm-hmm. Oh, Yeah. Right. Yeah. Right. Yeah. 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 I mean, it just like it doesn't change who we are as people either. Like I'm the exact same person, you know. Like I just don't want to be able to not feel like I can't call you and talk to you or anything like that. Like I just don't want you to, you know what I mean? Like I still want everything to kind of just be normal. It's just like something that's just. Yeah. Like I just. Right. I don't want it to ever change our relationship. Like I just want to be able to still have that relationship that we have. Yeah. 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 No, I understand. Yeah. And yeah. And I appreciate that. Yeah. All right. I love you. All right. I love you too. All right. Bye. All right. Bye. All right. Well, no, we got that out of the way. I literally feel like 10 million pounds have been like lifted off of my shoulders. Right. I've never been so nervous in my entire life. Basically, what we want our message to be moving forward from all of this, and Vale. Bueno, pese a que he dicho que íbamos a hablar de aceptación de la sexualidad, no es que el padre acepte la sexualidad. Me refiero a cómo cada persona lleva la aceptación de su propia sexualidad, ¿vale? Quedaros un poco con este vídeo que ahora lo vamos a retomar, ¿vale? Como decía, os voy a contar dos modelos lineales en el proceso de la aceptación de la sexualidad y otros dos que no son lineales. Vale, el primero es el de las 6 etapas de Vivian Cass, que ella hablaba de 6 etapas secuenciales, ¿no? En la primera, donde hay una etapa de confusión sobre la identidad, es cuando la persona empieza a experimentar sentimientos homosexuales, porque el modelo suyo estaba basado en personas homosexuales. Hay una cierta confusión al contradecir las expectativas heterosexuales predominantes, ¿no? Y es una etapa de mucha inestabilidad. Se genera ansiedad, negación, rechazo hacia estos sentimientos homosexuales. Luego llegaría a la segunda etapa en la que se compara con otras personas, se reconoce a sí misma como diferente a la norma heterosexual y entra en una época de pérdida o de duelo por la vida esperada bajo ese esquema heterosexual del que hablábamos al principio. ¿Os acordáis, no? El kit de la felicidad de matrimonio, hijos y casita. Luego pasaríamos a la tercera etapa de tolerancia hacia la identidad,
donde la persona empieza a aceptar parcialmente su identidad homosexual y comienza un poco a buscar contacto con personas de la comunidad LGTB. Por tanto, aquí habría en esta etapa una separación entre la identidad pública y la privada. Luego pasaría a la etapa de aceptación de la identidad, donde ya empieza a sentirse más cómoda la persona con su orientación y empieza a establecer las redes dentro de la comunidad LGTB, aunque aún puede persistir un poco la necesidad de pasar por heterosexual en ciertos contextos que sean percibidos como hostiles. Luego, en la siguiente etapa estaría el orgullo por la identidad, donde ya hay un fuerte sentido de identidad homosexual y hay como una necesidad de desarrollar una actitud defensiva que confronte el mundo heterosexual que es percibido como opresor. Habría, por tanto, ahí una polarización entre los heterosexuales y los homosexuales. Y la última etapa, que sería la síntesis de la identidad, donde ya se integra la orientación dentro de la identidad global, ¿no? Se supera esta dicotomía que había en la etapa anterior y ya pues habría una más armonía. Muy parecido a este modelo sería el modelo de Dauget, no sé cómo se pronuncia, el modelo de desarrollo de la identidad sexual. Y igual pasaríamos por las diferentes etapas, ¿no? La primera, pues el reconocimiento de la propia orientación sexual, que es diferente de la heterosexual. En la segunda, la aceptación de la propia orientación con sentimientos de autocomprensión, orgullo por la propia identidad. Este modelo va un poquito más rápido que el anterior en cuanto a las etapas. En la tercera, pues empezaríamos a establecer vínculos con personas LGTB. En la cuarta empezarían a publicar la identidad sexual, a familia, padres, cuidadores. En la quinta habría como una renegociación en ese rol dentro de la familia tras revelar la orientación sexual, un poco con idea de reconstruir ese vínculo familiar. En la sexta se daría ya la construcción de las relaciones afectivas dentro del marco de la orientación sexual asumida. O sea, ya, pues, digamos, establecer relaciones con la orientación preferente. Bien, estas serían los dos modelos lineales y luego habría estos otros dos modelos que no son lineales, que por un lado estaría la teoría queer, que en contraposición con los otros que os he contado, pues no son etapas fijas o secuenciales, sino serían categorías sexuales o de género que son estables y que son naturales o universales, ¿no? Es decir, que la identidad no es algo que se descubra o se desarrolle, sino que sería una construcción social que se va repitiendo a lo largo de los diferentes agentes socializadores. La teoría queer surge en los 90 y critica lo que hablábamos antes de todo lo heteronormativo y conceptos como homosexual, heterosexual o LGB los considerarían productos de estructuras de poder, ¿no? Donde todo lo que no sea lo heterosexual se sale de lo normal, de la norma. Entonces, desde este modelo, pues la aceptación de la sexualidad sería como una práctica política. La identidad es algo más fluido, fijaros lo que comentaba Victoria, la compañera al principio. Más fluido, más inestable y por tanto no habría una identidad verdadera o normal, ¿no? Sino múltiples formas de vivir o de ser o de nombrarse. Claro, la teoría queer ya no sería solo el salir del armario como ese privilegio, ¿no? El entrar en lo normal, ¿no? En lo normativo. Y además está totalmente, en la teoría queer,
están relacionados otras categorías vulnerables que lo que conocemos como interseccionalidad, porque habla de que la identidad está, jolín, que no me sale la palabra, pero bueno, que está influida por, además del género, el cuerpo, también estaría influida por la clase, la etnia, la discapacidad, ¿vale? Esto sería un poco el enfoque interseccional, lo veremos un poquito más adelante. Dentro de los modelos ecopsicosociales o interseccionales, reconocen que hay una identidad sexual que está entrelazada con factores, como decía antes, como la etnia, la clase social, religión, la salud mental, el contexto social. Por tanto, la aceptación de la sexualidad depende del proceso del individuo, además del entorno, es decir, la familia, la escuela, la comunidad, los medios de comunicación. Todo esto sería lo que influye en cómo la persona acepte su sexualidad. Por tanto, las diferencias culturales, étnicas y religiosas estarían influyendo en ese salir del armario de la persona, ya que el proceso se va a vivir diferente según el contexto del individuo. Bien, traduciendo esto a palabras que se entiendan. En estos dos modelos, en la teoría queer y en los enfoques interseccionales o ecopsicosociales, lo que partimos es de la base de que no hay una heteronormatividad o cisnormatividad que es lo que genera esos privilegios, sino que hablaríamos de que la base es que todas las personas son iguales y cada una vive sus diferentes realidades, ¿no? Entonces, claro, fijaros que el punto de la aceptación de la sexualidad es totalmente diferente. Yo no tengo que pasar por una serie de procesos internos, como en los modelos lineales, que me hagan llegar a la aceptación, sino que yo directamente acepto mi sexualidad porque mi sexualidad es parte de las diferentes realidades que puede haber en la pluralidad. ¿Esto ha quedado más o menos claro? ¿Alguna duda? Me dan igual los nombres, lo que quiero es que quede un poquito claro la diferencia entre los dos conceptos, los modelos lineales y los modelos multifactoriales. A mí me da la sensación de que los modelos lineales van desde fuera hacia adentro, y los modelos no lineales van desde dentro hacia afuera. Es decir, los modelos lineales han sido establecidos, no sé, desde una visión externa, lo que puede ser la vivencia, ¿no? El expresarte ante los demás, expresarte tal, y los modelos que hemos visto ahora parece que son más hechos desde los protagonistas, ¿no? Esa es la sensación que me da. O sea, que es más fruto de la narrativa y de la experiencia de las personas que han pasado por ese proceso, por así decirlo, por ese itinerario vital. Y lo otro es como si fuera un observador externo que intenta describir lo que le puede pasar a alguien que pasa por que puede estar muy equivocado, ¿no? Pero que esa es la sensación que a mí me da. Bueno, lo primero, Agustín, poco se habla de tu bandera de oso ahí puesta. Pues sepas, Fenomenal. Agustín, que ya la conozco más, desde lo que me explicaste. Y que creo que es la más desconocida, ¿eh? La más desconocida incluso dentro del colectivo, lo puedo decir. Por eso las etiquetas no son tan importantes, porque yo a chavales jóvenes, ¿vale? Del colectivo le hablo de los osos y se me quedan mirando como, ¿de qué me estás hablando? O sea,
Y este hombre porque conoce esas cosas, claro. Claro, o sea, porque un hetero me habla de eso, o sea, que da igual, o sea, que el tema es cuando salga o cuando surja y cuando tú veas que la necesidad de que a lo mejor una persona se va a sentir pues mucho más cercana en el trato y mucho más ligada afectuosamente a ti, si tú tienes que ponerle algo que a él o a ella o a ella le defina mejor. Pero mientras tanto yo soy Agustín y tú eres... ¿sabes lo que te quiero decir? O sea que... No, pero Efectivamente. a raíz de lo de las banderas, de que tú estás puesto, y sobre todo por lo que comentábamos, es decir, el otro día coincidí con una persona que está en el colectivo de aquí de Murcia, ¿no? Y le decía, mira, hay banderas que dentro de vuestras actividades no la incluís, ¿no? Y entonces la banderela del oso. Y entonces me decían, bueno, es que conocemos las que más predominan y las que más gente me identificaba, ¿no? Entonces yo decía, bueno, pues hay que incorporar aquellas menos conocidas, ¿no? Y también decían que las realidades también del municipio eran las que más se identificaban, ¿no? Y desde ahí yo lo entendí, ¿no? Y me lo explicaron. Pero sí que es verdad que es como la apropiación también de las banderas, como ocurre también en la propia sociedad, ¿no? Que hay colectivos y grupos que han abanderado y se han apropiado de banderas que son propias de todos nosotros desde hace mucha historia, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que me parece curioso. Pero lo que decía Mónica de la aceptación de la sexualidad, es decir, es como la parte de las teorías, ¿no? Es como la teoría de cuando había la teoría de los famosos delincuentes, de la teoría del hombroso, ¿no? Que te identificaba por la apariencia o realmente por las condiciones que se veían. Es decir, quizás sea más integradora o quizás más aceptable los dos enfoques y modelos últimos que los otros, ¿no? Los anteriores, ahora mismo por el momento en el que estamos. Y quizás sea menos agresiva también, quiero entenderlo, que las otras. No lo sé, es decir, me hago pensarlo desde ahí, desde ese modelo, ¿no? Es decir, como para mí es más fácil entender la aceptación de la sexualidad de estos dos últimos modelos que desde los otros, ¿no? No sé. Ujú. Y efectivamente lleváis razón ambos, porque esto, el modelo al final va a depender sobre todo del contexto. Y acordaros que el primer día yo os decía, insistí mucho, yo tengo 35 años y es importante la edad que yo tengo y la que tenéis vosotros y vosotras y la que tienen las personas con las que vayáis a hablar del colectivo, porque dependiendo de lo que hayan vivido, quizá estén en un proceso de la aceptación de su sexualidad u otro, y quizá estén siguiendo una teoría u otra. Si el contexto en el que han nacido estaba regido por la heteronorma y la cisnorma, probablemente vayan a vivir un proceso lineal de la aceptación de su sexualidad. Pero fijaros en los adolescentes de hoy en día, donde hay muchos más referentes que había hace 15 o 20 o 30 o 40 años, o 50 ya no digamos, que estos adolescentes nos dan 20 vueltas, ¿no? Una de vosotras lo comentaba en el foro, yo me hago mucho lío con mi hija. Vale, nos dan 20 vueltas porque directamente tienen ya toda esta diversidad y esto hace que lo tengan mucho más normalizado. ¿Por qué es importante tener esto en cuenta? Porque cuando, lo que os decía, cuando una persona del colectivo venga a vosotras, si sois capaces de identificar en qué modelo, desde qué modelo está aceptando su sexualidad, ya vais a tener mucha información de cómo está viviendo su sexualidad. Fijaros que en el primer modelo hay un proceso hasta que llega la persona a aceptarse. Pero en estos segundos modelos no hay ese proceso, o sea, la persona ya acepta su sexualidad porque es parte de la diversidad que hay. Eso por un lado. Y si además sois capaces de ver en qué punto está del primer modelo, pues todavía más os va a ayudar a entender a la persona. Quiero decir, volviendo, voy a poner un ejemplo. Si está en el punto de compararse con otros, pero todavía no está aceptando que tenga sentimientos homosexuales, fijaros el nivel de sufrimiento que le puede acarrear esto a la persona, ¿no? Que esto no significa que lo explicitéis, ¿eh? Esto es como lo de las categorías, no hace falta que lo explicitéis con la persona, pero sí que os va a ayudar a comprenderla un poquito mejor.
Entonces, volviendo al vídeo que os he puesto antes de los dos gemelos que hablaban con su padre, ¿qué modelo creéis que definiría mejor la aceptación que llevan de su sexualidad estos chicos? El lineal. Totalmente, ¿no? Yo creo que el contexto te lo marca también, ¿eh? Es decir, yo creo que el que ellos, o sea, es lineal, pero también por el contexto y el entorno que ellos tienen. O sea, Claro, claro, sí, sí. creo que han vivido desde el punto de vista de la perspectiva de hasta qué punto iban a ser aceptados. De hecho, tienen identificado, por así decirlo, la cúspide de la pirámide. Es decir, el último que tiene que validarnos, ¿vale? Es mi padre. Es decir, entonces yo creo que más lineal por eso, ¿no? Por el contexto, porque creo que a lo mejor ha sido un contexto en el cual pues no se han sentido muy apoyados, muy acompañados, ¿no? Y han tenido dificultades para tener contacto con otras personas del colectivo, dificultades en el sentido de que no lo han podido hacer abiertamente y tal. Entonces yo ahí lo veo como más lineal, ¿sabes? Y bueno, y lo veo también un poco colorista, ¿sabes? En el sentido bueno, vamos a llegar a la cúspide y vamos a hacer grabarte en YouTube, ¿vale? Para que todo el mundo sepa cómo llega a la cúspide de la pirámide. A mí me parece un poco colorista, pero es una opinión particular mía, ¿vale? Pero sí que a mí me da que responde más a un proceso lineal. Totalmente. Y tanto si es lineal como si no lo es, va a estar influido por el contexto. Y efectivamente aquí, fijaros qué dicotomía que sean youtubers, porque efectivamente lo van a subir a YouTube, donde lo van a ver millones de personas, pero ahí tienen mucho contacto con referentes, ¿no? O sea, que seguro que están muy familiarizados, pero uno de sus referentes, uno de sus agentes de socialización, que son sus padres, probablemente no han sido los más abiertos a la sexualidad que hayan podido encontrar, porque ellos comienzan el vídeo diciendo algo así como, no recuerdo las palabras exactas, ¿no? Pero vamos a confesarle nuestra sexualidad a nuestro padre. Confesar, confesar, como si estuvieran ocultando algo malo, malísimo, ¿no? No sé, que esta palabra, entre otras tantas, ellos están aterrados antes de contárselo. Luego, al final, dice 10 minutos después, me siento como si me hubieran quitado no sé cuántas libras de encima. O sea, tenían pánico a la reacción del padre. Y el padre, pese a que lo acepta y así, pues bueno, suelta algunos comentarios de, bueno, pues, ¿qué voy a decir? Si es que tengo mucho que asimilar. Y yo es que perdí a mi padre y bueno, y aún así los dos chiquillos dicen, bueno, yo lo aprecio, gracias por lo que me dices, te quiero, ¿no? Bueno, porque estaban aterrados, pero estos pobres muchachos, yo me quedaría con lo que os decía, de los modelos, ellos están viviendo una aceptación lineal de su sexualidad, donde hay mucho miedo dentro de esta aceptación y esto genera mucho sufrimiento. O sea, si yo tuviera que atenderlos en mi puesto de trabajo, yo partiría de esta base. Entonces, por eso quiero ver con vosotras los modelos, para que veáis un poquito de dónde partir con las personas, ¿vale? Vale, vamos a avanzar un poquito. Vale, quiero que os hagáis estas preguntas en vuestra cabeza y las vayáis respondiendo. ¿A alguien se le ocurre qué mide este cuestionario?
la aceptación de la Vale. orientación sexual. O sea, Va por ahí, van por ahí los tiros. Este cuestionario mide la homofobia interiorizada. La homofobia interiorizada, que se generaliza a LGTBI-fobia interiorizada, lo que pasa es que este cuestionario pues era exclusivamente de homofobia interiorizada, hace referencia al proceso por el cual las personas del colectivo internalizan prejuicios, estigmas, actitudes negativas que la sociedad mantiene respecto a la diversidad sexual y de género. Claro, esto se da sobre todo en contextos donde la socialización es homofóbica, bifóbica, transfoba, donde la heteronormatividad y cisnormatividad es el modelo predominante. Hoy es el día que más me vais a oír estas dos palabrejas, pero es que es importante que las llevéis claras hoy. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay una autoestigmatización en la que se hacen propios los discursos sociales negativos hacia la propia persona, hacia el colectivo, hacia la identidad o hacia la orientación sexual. Esto puede traer sentimientos de vergüenza, de culpa, de desprecio, de miedo a la visibilidad, dificultades en la construcción de la autoestima. Y esto se ve especialmente acuciado en personas bisexuales y trans, porque esta estigmatización la sufren no únicamente desde la heteronorma y la cisnorma, sino también desde el propio colectivo. Son las dos realidades más castigadas dentro del colectivo, las personas bisexuales y las personas trans. Dentro de la LGTBI-fobia interiorizada hay dos tipos, la sutil y la expresa. Las formas sutiles serían como la evitación de expresiones afectivas en público, la necesidad de ocultarse, la hipervigilancia ante el rechazo social o ciertas características. Y luego, por otro lado, la LGTBI-fobia expresa sería todo lo que sea autodesprecio expresado verbalmente, conductas autolesivas, rechazo abierto o sea, rechazo abiertamente hacia la comunidad. Y fijaros que muchas veces hay personas que no identifican esta LGTBI-fobia o estas actitudes LGTBI-fóbicas en sí mismas. A veces pueden incluso coexistir la LGTBI-fobia interiorizada, pero además una identidad sexual totalmente aceptada. Y diréis, ¿esto cómo puede ser? Bueno, ¿habéis escuchado alguna vez, por ejemplo, a un hombre gay diciendo, míralo, es que qué marica es, anda que no se le ve la pluma? Bueno, pues eso sería un ejemplo de LGTBI-fobia expresa, ¿vale? Porque lo está verbalizando directamente. Esto es un ejemplo muy, muy explícito, pero bueno, que hay muchos ejemplos mucho más sutiles, mucho más implícitos. Bueno, y dentro de la LGTBI-fobia interiorizada, los factores como el apoyo social, la visibilidad, la pertenencia comunitaria son factores de protección. ¿Se os ocurre algún ejemplo de alguna persona que conozcáis que pueda tener LGTBI-fobia interiorizada? Pues yo sí que conozco en mi entorno. Ujú. Sí, sí conozco en mi entorno una prima hermana mía, totalmente, vamos, lo que pone aquí, a una vecina mía, en fin, son excelentes personas, me encantan, pero pienso que tienen esto, ¿eh? Ujú. Sí, sí conozco a estas dos Eh, personas. La LGTBI-fobia interiorizada no se da únicamente en personas del colectivo, se puede dar también
en personas que no sean del colectivo, quiero decir. Y igual que podemos ser muy abiertas en cuanto a la diversidad sexual, podemos también tener LGTBI-fobia interiorizada. En el sentido de si tenemos rechazo a ciertas prácticas, personas o realidades en concreto, y fijaros que puede seguir el mismo proceso, puede ser sutil o puede ser expresa. Yo, como no, os animo a que reflexionéis si tenéis algún tipo de LGTBI-fobia interiorizada, porque normalmente suele ser algo inconsciente y también va a influir en cómo os desenvolváis con personas del colectivo. Mm, Volviendo, esto como reflexión, que como no os he dicho ninguna vez que reflexionéis, pero volviendo al tema de la vulnerabilidad en el colectivo, imaginaros el sufrimiento que genera el rechazar algo que es parte de ti. Fijaros. Os lanzo otra pregunta con el vídeo de los gemelos que hemos visto. ¿Diríais que tienen homofobia interiorizada? Sí, yo creo que sí, porque yo al padre lo he visto, no lo he visto sorprendido, incluso yo creo que hasta se lo imaginaba. Y tal vez el padre no sabía ni cómo decírselo a su hijo. Es que estamos poniéndonos siempre desde el punto de vista, por ejemplo, de estos dos chiquillos, pero también cómo, ¿por qué no nos ponemos desde el punto de vista de los padres? Yo creo que los padres conocemos a nuestros hijos y sabemos perfectamente cómo son en todos los sentidos. Entonces, creo que esos niños han sufrido, creo yo, innecesariamente en cuanto a la relación con su padre. Porque yo al padre es que no lo he visto tan sorprendido ni tan nada. Él solamente ha dicho que quería a sus hijos tal y como eran. Entonces creo que mm, lo han pasado innecesariamente mal esos niños. Hablo desde mi ignorancia, ¿de acuerdo? Porque no sé de estos temas. Me intento llevar simplemente por la lógica y por lo que he escuchado y he observado. Ujú. Pues sí, efectivamente los chiquillos tienen mucha homofobia interiorizada. Y, y quizá aquí llevas razón y habría que ponerse también, o sea, aquí y en todas las circunstancias hay que ponerse también en la situación de los padres porque también viven un proceso al enterarse de la orientación o de la identidad de sus hijos o hijas o hijes. No podemos abordar todos los temas en el curso. Yo creo que José debería rescatar esto y sacar un segundo curso para hablar de las familias LGTBI. Me vale. De acuerdo. Pero efectivamente, como dices, la reacción de ellos no deja lugar a dudas. Tienen muchísimo miedo y muchísima homofobia interiorizada. Vale, vamos a seguir un poquito. Este señor, Meyer, definió el concepto de estrés de minorías como las experiencias crónicas y únicas que viven los grupos sociales minoritarios debido precisamente a eso, a ser un grupo minoritario, lo que conlleva ser un grupo estigmatizado, ¿no? Dentro del colectivo LGTBIQ+, esta situación iría asociada a situaciones de discriminación, de rechazo social, internalización de prejuicios, lo que hablábamos de la LGTBI-fobia interiorizada. Y lo que acaba provocando es que haya un índice mayor de trastornos como depresión, ansiedad, conductas de riesgo. Dentro del estrés de minorías habría varios tipos. Habría, por un lado, los que actúan, perdón, habría varios tipos que además actúan de manera acumulativa. Por un lado estaría el estrés externo o distal,
que se refiere a las conductas, a las experiencias directas de discriminación, acoso, violencia, exclusión social. Por ejemplo, lo más típico, pues el ser víctima de una situación de bullying, ¿no? El estrés anticipatorio sería el miedo o expectativa de ser rechazado o discriminado por futuras situaciones, lo que genera esa ansiedad anticipatoria, ¿no? El estrés interno sería la internalización de prejuicios sociales o lo que hemos visto antes como homofobia interiorizada o LGTBI interiorizada, que puede provocar estos conflictos internos en la persona en cuanto a aceptación y a su vez esto afectar a la autoestima. Y por último estaría el ocultamiento, o también conocido como passing, que es la necesidad de esconder la identidad sexual o de género para evitar esas situaciones de discriminación o de desgaste. ¿Cuál creéis que sería de los estreses los que estaban viviendo los muchachos del vídeo? Un poco todos, creo yo. Ujú, Si el padre no lo sabía es por ocultamiento, ¿no? El estar ahí ocultándolo todo el rato. ujú, El interno porque están agobiados, está claro. ujú, El externo porque qué dirá. Fíjate, aquí en YouTube, ¿no? No ujú, sé. Y el anticipatorio porque yo creo que sabían lo que iba a decir el padre o se pensaban lo que podía decirle el padre, no sé. ujú, Un poco todos, un poco de todos. ujú. Efectivamente, efectivamente. Quizá el que más se ha visto en el vídeo era el anticipatorio, ¿no? Porque se han tirado ahí un buen rato llorando y que les costaba un montón. Y luego, como decía María Ángeles, el padre tampoco ha tenido una respuesta así como muy agresiva ni nada y ha sido mucho todo el sufrimiento que han tenido previamente. Yo creo que también habría que ver por qué estos chicos tenían tanto miedo. Pero bueno, efectivamente tienen los 4 y quizá el que más se viera era el anticipatorio. Como os decía antes, el estrés de minorías se ha vinculado mucho con los problemas de salud mental como depresión, ansiedad, trastorno de estrés postraumático, conductas de consumo de sustancias, conductas sexuales no seguras y además todo este estrés, como hablamos de que se da más en situaciones de exclusión, discriminación y todo esto, pues se agrava en contextos homófobos o transfobos. Además, influye también en que las personas del colectivo, a veces que producto de este estrés, pues acaben no acudiendo a servicios de salud, pues precisamente por eso, ¿no? Por evitar estas situaciones de sufrimiento o acaban aislándose, lo cual genera más malestar y retroalimenta un poco todo este bucle. Por otro lado, algunas consecuencias psicológicas. Mónica, perdona, es que tenía la mano levantada. Perdón, no veo ni chat ni nada, solo veo mi pantalla y una persona cuando habla. Ah, vale, Entonces, vale, hablar perdona. sin miedo, Vale, ¿puedes poner la anterior transparencia, por favor? claro. Vale, yo desde mi punto de vista, ¿vale? Esta es la transparencia más importante que hemos visto hasta ahora. Es Ujú, decir, porque podemos hablar de conceptos, podemos hablar de historia, podemos hablar de análisis de cómo puede ser la evolución desde el principio, desde el antes, durante, ¿vale? De sentirte diferente. Pero aquí estamos hablando del día a día de muchas personas, independientemente de donde estén en el estadio que estén en esa línea. eh, y creo que es la más importante. Y creo que la imagen que se ha elegido para esta transparencia es muy potente. Es muy potente porque realmente es así. Es decir, yo
cuando me relaciono con una persona del colectivo, tarde o temprano, conforme, o bien porque lo tiene muy en caliente, o bien porque tiene un dolor, ¿vale? O muy profundo, tarde o temprano acaba aflorando esto. Y tarde o temprano acaba aflorando el estrés que a cualquiera le ha supuesto el hecho de tener o llegar a tener claro, ¿vale? Quién se es y hasta qué punto te vas a sentir aceptado o aceptada. Y, y no es que identifiquemos a la persona perteneciente al colectivo como persona vulnerable, pero sí que es cierto que yo creo que cualquier persona perteneciente al colectivo ha sufrido este estrés. Que aun siendo un estrés de minoría, habrá gente que lo habrá sufrido con mayor intensidad o con menor intensidad, ¿no? Entonces, yo creo que hoy por hoy, mm, independientemente de los ítems que teníamos anteriormente, lo que tenemos que tener en cuenta es que probablemente la gran mayoría de personas que pertenecen al colectivo con el cual nosotros nos vayamos a relacionar, en algún momento, en mayor o menor intensidad, han sufrido el tipo de estrés. Y ya no te digo nada si pertenecen a una minoría migrante, y ya no te digo nada si pertenecen a una minoría étnica. Ujú. Es decir, yo he tenido experiencia con personas trans pertenecientes a la comunidad gitana y os puedo asegurar que sí o sí esto no ha sido en grado menor, ¿vale? O ha sido una cosa que ha estado o ha aflorado en su vida de vez en cuando, ¿no? Es decir, eso ha sido un algo que te demuestra hasta qué punto las personas podemos ser resilientes. Y el respeto y reconocimiento a esa experiencia de vida que le tendríamos que tener todos y cada uno de nosotros, independientemente que entendamos más o que entendamos menos. Es decir, Ujú. en ese sentido yo creo que, insisto, yo desde mi experiencia, ¿vale? Esta transparencia para mí es lo más potente que hemos visto hasta ahora. Y ya te digo, la imagen elegida es que es como los ojos del Guadiana en cualquier vida de la persona que pertenece al colectivo. Antes o después, según las situaciones, imagínate, yo soy una persona que pertenezco al colectivo, tengo a mi hijo, a mi hija, y se casan con alguien que no es tolerante o no, pues esa imagen vuelve a aparecer en mi vida. Ujú. ¿Me explico? Entonces, muy buena la transparencia, muy buena. Gracias. A ver, este hombre eligió muy bien el concepto y lo definió muy bien. Hizo como un gazpacho, porque unió todo, de las situaciones que generan vulnerabilidad al colectivo. Em, yo os estoy intentando contar todas para que vayamos entendiendo y vayamos conectando con todo lo que influye en la persona que a lo mejor no directamente viene y nos cuenta lo mal que está por el estrés que esté viviendo, porque esto no lo va a decir, ¿no? O a lo mejor sí, porque está viviendo una situación horrible y le ha tocado desahogarse con nosotras. Perfecto. Pero sí que creo que es importante que conozcamos todas las posibles situaciones de vulnerabilidad que vive una persona del colectivo, que independientemente, o sea, perdón, que sí que depende de el momento y el contexto que haya vivido, porque como que por eso al final creo que sí, esta diapositiva es muy potente, pero que no minusvaloremos el resto de situaciones, porque fíjate que una persona que no acepte su identidad o su orientación va a sentir el mismo encadenamiento que alguien que a lo mejor esté sufriendo un hostigamiento, un rechazo, ¿sabes? El castigo interno que pueda sufrir una persona que no se acepte genera mucho sufrimiento también. Entonces, es muy potente esta diapositiva, pero
creo que todas las situaciones de vulnerabilidad es lo que hace que el colectivo sea considerado un colectivo vulnerable y que políticamente no haya una igualdad real y que socialmente no haya una igualdad real. Aún así, gracias por tu visión, Agustín, porque sí que es como un encadenamiento. Claro, yo lo que digo es que muchas veces nosotros como profesionales de la intervención social vamos a trabajar con personas por la mejora de alguna de las facetas, ¿vale?, de la vida de esas personas, en cuanto a condiciones habitacionales, en cuanto a todo, que esa persona no consigue obtener los progresos que conjuntamente, ¿vale?, no hemos planteado. A lo mejor en ocasiones esta variable no la tenemos en cuenta. Es decir, porque por desconocimiento, porque no lo ha compartido con nosotros, no somos conscientes de que esta persona está en un proceso de tránsito, en un proceso de autoafirmación, etcétera, etcétera. Y yo creo que es algo que no entra en nuestras variables de análisis, pero sí deberían de entrar en nuestras variables de análisis. Y lo digo por experiencia propia, No entran ¿no? hasta ahora. A lo mejor a partir de ahora sí entran. Vale, ok. Lo último que quería contaros sobre situaciones de vulnerabilidad que puede vivir la gente del colectivo son las situaciones de LGTBI-fobia. Claro, todo lo que sea como hostilidad, rechazo, discriminación. De todas formas, esto vamos a profundizar en el próximo módulo, pero sí que como este módulo habla de la vulnerabilidad, había que mencionarlo. ¿Qué ocurre con todas estas situaciones que generan mucha sintomatología de ansiedad, depresión, de trastorno de estrés postraumático? Especialmente estas consecuencias se ven más en adolescencia y juventud porque es un proceso vital de la identidad, ¿no?, de la creación de la identidad, lo veíamos en el módulo anterior. ¿Qué puede producirse también, además de lo que os he comentado? Aislamiento que afecta a la autoestima, que afecta a las relaciones sociales, en ocasiones ideación suicida. Muy curioso, también curioso por utilizar alguna palabra, que en muchas ocasiones las víctimas de LGTBI-fobia sienten culpa. Aquí habría que tener en cuenta también la LGTBI-fobia interiorizada, ¿no? Fijaros como si yo creo que hay algo que está mal en mí, por eso es por lo que me excluyen o me agreden. Y como os decía, también se puede dar, si yo estoy viviendo todo este sufrimiento que os estoy contando hoy, pues a lo mejor necesito algún desahogo y acabo teniendo conductas de riesgo para intentar regularme, como consumo, actividades sexuales de riesgo o lo que sea. Entonces, el módulo de hoy, hablamos de vulnerabilidad. ¿Ves? Que todo el mundo tiene que saber que somos trans, que somos, que no somos, María Belén, que si tenemos orgasmos o no, que si somos felices o no, que si nos operamos o no, que si nos mutilamos o no. Déjennos en paz, por amor a Dios, ya que tanto creen ustedes en Dios. Déjennos vivir la vida. Nos atormentan, nos acosan. Señorías de voz, ustedes han venido hoy a derogarnos, a derogar a mi compañera Jimena, a derogarme a mí. ¿De verdad? No se les cae la cara de vergüenza que ustedes pretendan sacar, eliminar, cercenar de esta sociedad a un grupo de personas perseguidas históricamente, que estamos levantando cabeza, que estamos intentando ocupar un lugar en esta sociedad. No tienen vergüenza, no tienen caridad cristiana, no tienen principio, no tienen de eso que tanto dicen cuando echan manos de sus evangelios. A la hora de la verdad, ¿qué hacen? Ensañarse, porque ustedes, señorías, se están ensañando con nuestras vidas. Nos están haciendo la vida absolutamente imposible. Y señor Fusté, yo también fui una niña, ¿vale?
Tengo 65 años, que parece que llegamos aquí por arte de Birli Birloque. Y a mí realmente me hicieron lo que usted quiere que ahora le hagan los padres de niñas y niños trans. Tratar de impedirme vivir mi vida como realmente quisiera. Llevarme a psiquiatras, abandonarme, dejarme de lado la familia. Morirse mi padre y no dejarme al pudo entierro. Eso es lo que usted quiere. Volvernos a beber los mártires de lo que les quiere. Gracias, señoría. El tiempo ha acabado. Brutal, Carla Antonelli. Bueno, entonces, aquí hacía un pequeño resumen, pero os pregunto a vosotras, ¿hablamos de vulnerabilidad cuando hablamos del colectivo? Hablamos de amenazas y cuando las amenazas se ciernen sobre cualquier colectivo, sobre cualquier expresión, sobre cualquier manifestación, pues según la intensidad, la cuantía, la naturaleza de esa amenaza, pues tu índice de vulnerabilidad se va a ver acrecentado o reducido. Y el colectivo nunca ha dejado de estar amenazado. Entonces, y es más, no solo amenazan los conceptos, sino amenazan las vidas de las personas. Entonces, y la salud de las personas. Entonces, cuando atentan contra tu salud o atentan contra tu proyecto de vida, te ponen en una situación netamente vulnerable, sin duda alguna. Yo eso es lo que pienso al respecto. Exacto, exacto. Pues esto era un poco lo que quería que viéramos hoy en cuanto al colectivo, a cómo todas estas realidades tan duras a las que se tienen que a las que se tienen que enfrentar en algunas ocasiones las personas del colectivo. Igual hoy os he dejado un poquito con el cuerpo revuelto, pero creo que también toca. Para las prácticas, esta vez no hay vídeos en inglés. Creo que van a ser un poquito más livianas. Si tenéis cualquier duda o lo que sea, os animo a ponerlo por el foro y si os apetece compartir como la compañera Mercedes, pues genial, será bienvenido. Aprovechemos la oportunidad, que nos quedan solo 3 semanas, 4, bueno, las que queden. Y nada más, hasta aquí era lo que yo quería transmitiros hoy. ¿Algo que añadir, everybody? Sí, intenté comentar por el foro respecto a la película, una de ellas, Carol, muy recomendable, pero me daba error. Con varios exploradores y demás lo mandé al correo y me fue imposible mandar el comentario. ¿Sí? Sí, después de haberlo tenido escrito, tal, lo volví a hacer un pequeño resumen y me fue imposible. Tengo por ahí el mensaje en captura y ese ha sido el hecho de no poder participar, pero vamos, que el mensaje estaba. ¿Por la mañana? ¿Cómo? ¿Te ha pasado por la mañana o por la tarde? Fue ayer por la mañana. ¿Ves? Pues entonces ahí te equivocaste. Me tenías que haber llamado, que estoy aquí en la federación. Vale, pues lo sabemos para la próxima. O sea, sí, porque quiero decir lo más inmediato. Porque a lo mejor puede ser, tengo una reunión, lo que sea. Sin ningún problema. ¿Vale? Vale, de acuerdo. Ok. Cuando tengáis cualquier problema técnico o algo así, oye, mira, es que no me sale esto. Pues yo os guío, sin ningún problema. Muy bien, gracias. Nada. Pues nada, muchas gracias a todas, que tengáis buena tarde y hacer las prácticas por si casi las comentemos la semana que viene. Claro, que eso es la vida. Venga, vamos. Bueno, pues muchísimas gracias A y nada. vosotros y a vosotras.
Voy a cortar y intentaré tener la grabación lo antes posible. El otro día tuve suerte y lo pude poner relativamente temprano por la mañana. Depende de otros cursos y otras cosas, pero vamos. Si está en mi mano, lo intentaré, ¿vale? Pues nada, Ok. nos vemos el próximo día y bueno, el próximo día yo no estaré, pero bueno, alguien se encargará. No os preocupéis. Venga. Un placer, Ah, buenas escucha, tardes. una cosa, es que tengo que comentarte una cosa acerca de la semana que viene. ¿Podéis salir aquí podéis salir que me quede solo con Mónica? Please. Chao. Buena tarde. Adiós. Vale. Que seguramente se habrán levantado lo que sea, los quito al resto. David, como está en el móvil, le costará más salir. Vale, ya está. Vale, ¿Pero vale. estás grabando esto también? María Ángeles, no sé si me oyes. Sí, ahora sí. Ah, que hemos terminado. ¿Puedes, Ya. es que tengo que comentar una cosa de la semana que viene a